Hablamos ahora de la actividad legislativa, hoy media sanción en el Senado del proyecto de extinción de dominio. ¿De qué se trata esto? Porque mucho lo hemos escuchado a nivel nacional, pero hoy fue eje del debate a nivel provincial. Nos metemos de lleno en este tema con Ricardo Rodríguez. Richard. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Hay un tema que es muy importante en la ley de extinción de dominio y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Va tomada de la mano del proyecto de ley a nivel nacional a través del decreto de necesidad y urgencia que firmó en su momento el presidente de la Nación y que ahora debe debatirse en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, allí hay un detalle a tener en cuenta, el cual habrá que puntualizar o aclarar luego si se cae la ley a nivel nacional, podrá tener vigencia o aplicación en Mendoza esta extinción de dominio que ya empezó a aprobarse en el ámbito del Senado. Aprobación que fue parcial porque Unidad Ciudadana, el kirchnerismo, como también el FIT, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, no apoyaron este proyecto, sí el resto de los integrantes de los bloques legislativos, incluido un sector del peronismo que acompañó en esta oportunidad, más allá de algunas críticas y cuestionamientos al mismo. Vamos a entrar en detalles enseguida nada más, pero antes vamos a escuchar la palabra del gobierno, en este caso a través de uno de los subsecretarios, explicando en qué consiste este proyecto de extinción de dominio. Nosotros entendemos que este proyecto de ley es un salto institucional importantísimo para la provincia de Mendoza porque permite recuperar aquellos activos que están en poder de la corrupción y que vuelvan a la ciudadanía, en este caso que vuelvan a la construcción y a la reparación de escuelas, porque si no estamos esperando un proceso penal para poder decomisar que no termina mal o nunca, para poder recuperar aquellos bienes productos de la corrupción. Preguntaban, por ejemplo, casos como por ejemplo el caso de Lobos que está siendo investigado y que no tenemos fecha cierta de juicio oral. Bueno, en este caso de sancionarse la ley deberá explicar en un proceso civil con todas las garantías establecidas en un proceso civil cuál es el origen de los fondos con los cuales se adquirieron los bienes que están siendo sospechados y el mismo caso para el caso de Tupac Amaru. Hasta ahí lo que explica D'Agostino. Hay un dato muy importante, es decir, tanto el fiscal que investigue una causa por un delito de corrupción, porque en esto también entran a jugar otros delitos que son considerados dentro de lo que es la acción criminal realmente importantes, como el narcotráfico, estamos hablando a nivel nacional, la trata de personas y tantas otras cuestiones que están vinculadas al crimen organizado. En este caso hablamos de lo que dice D'Agostino. El fiscal, una vez que inicia la causa y considera ahí que hay elementos suficientes como para avanzar en el proceso e imputar a la persona por un supuesto acto de corrupción, o el cual podría ser un hecho de enriquecimiento ilícito, automáticamente allí podría avanzar en el sentido de incautar, es decir, quitarle esos bienes para entregárselos al Estado y que el gobierno de turno, será parte de la cuestión, como así también la justicia, decidir en definitiva cuál es el fin o el destino que van a tener. Defendió este proyecto también en el ámbito del Senado el legislador Costarelli, lo escuchamos. Existe un decreto de necesidad y urgencia a nivel nacional y bueno, una de las primeras provincias que lo está aprobando por ley es la provincia de Mendoza y ha obtenido media sanción. Es un proyecto que permite, como decía, recuperar bienes que provienen de la corrupción. Entendemos que la corrupción es un problema estructural que rigen en todos los órdenes del Estado. Sí, es un mensaje claro que nosotros queremos dar, un mensaje de transparencia, un mensaje de que hay un Estado nuevo, de que rige un Estado nuevo y de que todos los argentinos debemos entender que debemos terminar con la corrupción y que es una ley que rige para todos, que rige para adelante y que también rige para atrás. Así que bueno, muy conformes con esta media sanción y esperemos que la Cámara de Diputados pueda avanzar. Nosotros tenemos un Estado que va de frente, un Estado que se anima a decirle la verdad a la gente, un Estado que hoy el Estado mendocino está siendo administrado en forma eficientemente y un Estado que entiende que la legislatura pasa los temas más importantes de nuestra sociedad. Unidad Ciudadana ha sido consecuente con lo que han hecho a nivel nacional de no aprobar este proyecto, bueno, por razones que todos entenderán. Hoy la corrupción en la Argentina está siendo investigada con la causa de los cuadernos y demás, y bueno, el bloque de Unidad Ciudadana la verdad que se ha broquelado y ha sido consecuente con lo que ha hecho a nivel nacional. Bueno, y también el FIT fue quien se opuso a este proyecto de ley. Vamos a escuchar a uno de sus representantes.
para que justamente, lejos de ser una herramienta de especulación o persecución política del opositor, que es lo que se vio en el debate de la Cámara de Senadores esta mañana, ¿no? El peronismo diciendo, bueno, yo lo voy a aprobar porque si nosotros ganamos vamos a imputar al hijo del gobernador. Y el radicalismo diciendo, bueno, nosotros vamos a imputarle a los intendentes y demás, siempre buscando la paja en el ojo ajeno, digamos, de dos partidos, dos fuerzas políticas que vienen gobernando hace 30 años y que justamente lo que no quieren tocar son los aspectos más estructurales y más importantes del amparo que el poder político le da a la corrupción. Vemos que ninguna causa contra corrupción avanza mientras ese gobierno se encuentra en ejercicio. Siempre las denuncias vienen después, se van pasando, se van unos a otros, y el problema más grande que tiene la provincia, que es que al día de hoy no tiene una sola condena en materia de corrupción, es decir, no se sabe la verdad. Bueno, tratan de emparcharlo con este tipo de leyes que son completamente demagógicas, mentirosas hacia la población. Hasta aquí más o menos un panorama de lo que pasó hoy en la legislatura, pero hay datos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, esta ley en alguna medida no contempla avanzar con la investigación de la mayoría o casi todo funcionario que genera alguna sospecha, ¿no? De cómo progresa en su vida una vez que ingresa a la gestión pública como funcionario, va recorriendo un largo camino y va adquiriendo bienes a lo largo de todo ese tiempo, a punto tal que muchos de ellos se han logrado instalar en barrios privados, pasaron de aquella vieja callecita donde vivían a un barrio privado importante, a tener varios vehículos, es decir, una serie de cuestiones que por allí quedan, por allí sueltas y que no han sido por lo menos tomadas en cuenta en esta oportunidad. El otro dato es que será el fiscal el que decida en qué causa aplicar la extinción. Este es un dato muy importante a tener en cuenta porque inclusive algunos hablan que podría actuar, y fíjese, no es una cuestión antojadiza, hasta la ideología, posición del fiscal o del procurador en torno a la situación del gobierno de turno. O sea, cuestiones que obviamente, porque aquí habrá una actuación de discrecionalidad en el marco de decidir cuándo y cómo aplicar la extinción y en qué causa. Habrá una causa que sí, otra que no, es probable, ¿por qué no? Pero estamos en plena campaña, y en esta campaña obviamente se meten temas de este tipo, hay chicanas, hay una suerte de denuncia, como así también de hechos que llaman la atención. Hoy uno de los discursos más encendidos fue el de Patricia Fadel, del Partido Justicialista. Apuntó fuerte contra el presidente Macri y dijo que un testaferro de él compró varias hectáreas de tierra en la parte del Valle de Uco y que allí ha logrado llevar adelante una serie de emprendimientos, que nadie sabe de dónde sacó la plata, porque fue colaborador de Macri en Boca y luego se fue como funcionario cuando este era jefe de gobierno porteño. Pero todavía se preguntan en el Valle de Uco de dónde sacó el dinero este hombre según Fadel. Y apuntó también contra el gobernador de la provincia, Fadel, sobre todo en lo que hace a la declaración jurada del hijo del gobernador, que tiene varios comercios a su nombre y que no se sabe, de acuerdo a lo que dice la legisladora, de dónde sacó el dinero el hijo del gobernador para llevar adelante tantos emprendimientos comerciales. Esto es lo que denunció Fadel hoy en el Senado, en el marco obviamente de una declaración que es jurada y que está en la página de la Oficina de Ética. Declaraciones juradas de Cornejo, y la verdad que es casi pobre. Es casi pobre. Pero fíjese que me fijé en las sociedades que tienen sus hijos. Según la información oficial, el hijo del gobernador posee participación societaria en 3 sociedades comerciales. Lo que deberíamos preguntarnos si esta ley no le va a devenir en un boomerang. Porque ¿cuál fue el capital inicial aportado por el hijo del gobernador y de dónde y con qué trabajos obtuvo los fondos para capitalizar esas sociedades? De esto se desprende que es factible que son sociedades del propio gobernador a nombre de otro, porque si no hay de dónde salir los recursos, de algún lado salieron.